¿Qué decir? Uno de los consultores más importantes, el consultor más importante de, yo diría San Juan y la región y el país y, ¿por qué no un poquitito más? Gracias por venir, Maxi. A todos les dirás lo mismo. Sí, tengo la suerte que no nos escuchan. Momento raro políticamente en San Juan, a nivel nacional, uno ve que hay dificultades, ¿no? Se atraviesan dificultades en general, ¿no? Pero a la vez ve que las grandes figuras políticas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, se mantienen firmes todos, se mantienen muy firmes, diría yo. ¿Cómo se explica eso desde la ciencia, desde la medición? Porque frente a este fenómeno de que a la gente por ahí le cuesta un poco más, que el supermercado sigue costando, que el poder adquisitivo del salario también, es decir, que los padecimientos terrenales son fuertes y son evidentes, pero a la vez la gente sigue renovando el voto de confianza. Sí, a ver, en principio la satisfacción es expectativas versus realizaciones. Esto es, si yo espero mucho de vos, es probable que si tu delivery no va en línea con lo que yo espero, no estés conforme. Y probablemente yo espero algunas cosas de vos, otras tuyas y otras de ellas, y en cada uno de los casos mi nivel de satisfacción será diverso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay toda una lectura, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y en algunos casos a nivel municipal, respecto de la herencia de una situación muy compleja. Bien, entonces, ante esa percepción de la herencia de situaciones complejas, lo que yo espero no es que me invites a cenar al mejor restaurante, ¿no? Sino que espero menos porque entiendo que de alguna manera tenés ciertas limitaciones. ¿Bien? Claro. Y en otro caso... Es decir, que la demanda es más baja. Ya el piso de demanda... A ver, y estoy hablando de demandas casi tangibles, te diré, en términos de lo económico, pero hay demandas de lo intangible, que tiene que ver con qué es lo que yo busco en el modo en el cual nosotros nos relacionemos. Entonces también había una percepción respecto de ciertos atributos de mandatos anteriores que eran percibidos de manera negativa y que mostrar otra cosa implica decir, bueno, a ver, esto es distinto. Sí. Esto es diferente. Y sí, me parece que tanto a nivel nacional como a nivel provincial, con estilos muy distintos entre sí, hay contrastes muy fuertes respecto de las gestiones anteriores. Justamente de aquellos elementos de gestiones anteriores que eran mal vistos por la ciudadanía. Me parece que ese combo genera que, aún con diferencias, hay imagen... Entre Milei y Orrego. Claro. En términos de los niveles de imagen y en términos de la estabilidad de imagen. Hay un caso un poco mayor de estabilidad que en otra. La imagen de Milei es relativamente estable. ¿En San Juan o en todo el país? En todo el país. En todo el país. Entre ellos San Juan, digo, esto no es una isla. Más o menos en cuánto. A ver, todo esto es relativo si venís con o sin regular. Es toda una cuestión, digo, claro, perdón, pero es técnico. Digo, 60 puntos sin regular es que tenés 40 del otro lado. 60 puntos con regular. Claro. Estamos hablando de diferencias sustanciales que a veces no se preguntan. A ver, la imagen de Milei se parte, si pones regular, en tercios. Ajá. ¿Bien? Sí, 35, claro. No, 35 si regular. Si no lo pones, tenés un corrimiento del regular a buena más hacia la positiva. Entonces tenés más de 50 en positiva en términos generales si lo partís en dos. Ese regular cual, más o menos entra a mirar si este es regular sí o regular no. Es que hay preguntas, es muy fácil de preguntar eso. Me contestás regular y yo te digo, ¿regular a bien o regular a mal? Claro. Digo, esto no es ciencia oculta. Entonces lo parto en dos o lo parto en tres. Exacto. Y cuando es irregular, ¿cómo te da? Y quien te diga que el regular se parte siempre a la mitad es absolutamente mentira. Claro. Porque depende cada una de las figuras. Digo, el regular es una categoría medio genérica. Perdón, me hiciste una pregunta. Sin regular, ¿cuánto te da más o menos Milei de aprobación y desaprobación? ¿A nivel nacional o acá? A nivel nacional y en San Juan, en los dos. Bien, a nivel nacional un poco menos, me da 48-52, esto tiene un ligero diferencial negativo. A nivel provincial tiene un ligero diferencial positivo, pero también 53-47. Es divisorio. Los casos como, por ejemplo, la cuestión de la criptomoneda, o ustedes ven que de acuerdo a las mediciones, va saliendo bastante bien parado. Mira, otra cosa respecto a la imagen es un balance. Si le ha afectado, sí. Si es la única fuerza que afecta, no. Porque así como eso afectó, la salida del cepo mejoró. Entonces, en ese balance... Una de cal y una de arena. Exactamente, en ese balance donde además creo que fue bastante oportuno el lanzamiento. Venía complicado, Milei. Sí. Y venía complicado por varias cosas. Una de esas es Libra, donde no solamente por la cuestión respecto de la ética, sino de la especialidad.
Claro. No me vengas a decir que no sabes de economía. Claro. Dijo, Claro. porque yo te compré por eso. Digamos, entonces tenía un problema. En este punto no podés esquivar, digamos. Exactamente. Más Lijo y García Mansilla, Sí. que si bien no era una cosa del gran público, eran claramente percibidos como parte de la mala política. Ujú. Digamos, entonces, defender hasta la última instancia y después, además, perder Sí. respecto de esas dos cuestiones lo habían afectado. Ahora, respecto de lo que sucedió con el cepo, ha sido un impacto positivo importante. En ese balance se mantiene medianamente estable su imagen, pero no es el fruto de la estabilidad absoluta, sino de fuerzas que se contrapesan, ¿no? Pero ves que en los últimos meses, por decir, ha tenido un pequeña meseta hacia abajo. Sí, tuvo una... A ver, por eso te digo que no ha sido tan estable. Sí. Si a Milei lo medís quincenalmente, tuvo una Sí. caída fuerte con el tema de Libra, 5 o 7 puntos, y después vuelve a retomar. Vuelve a subir. Ahora, digo, para justipreciar, digo, esto se trata de procesos, Sí. ¿no? De procesos que tienen un anclaje social, porque si no parece que uno estuviera tirando números azarosamente, Claro. baja 3, sube 3, como si se tratara de una apuesta, y lo cierto es que hay procesos. Sí, sí. Ese proceso se mantiene en el largo plazo estable, en el corto plazo tiene ondulaciones, Sí. bien, que tiene que ver con, y que esto que expresa una ciudadanía que está en proceso permanente de reevaluación. Claro. Bien, entonces tenés un segmento al cual hoy le gusta y mañana no, y de nuevo sí. Entonces vos ahí tenés un espacio de variabilidad que hace que sea importante para lo que hace Milei, lo que genera en términos de agenda pública. Claro. Y hay una cosa, perdón si hago un breve paréntesis Sí. con esto, respecto del estilo de búsqueda del control de la agenda pública, que es muy distinto también de otras figuras políticas. Vos tenés el estilo de generación de agenda pública de Milei es el inundar el campo. Ujú. Entonces te tiro 73 temas. Claro. Cuando vos me estás respondiendo el primero, yo ya voy por el cuarto Sí. y después vuelvo Entonces, corro el eje permanentemente. permanentemente, lo cual es un esquema muy propio de Steve Bannon. Trump hace una cosa parecida, digamos, hay toda una matriz que es la matriz del CIPAC Sí. en forma, Sí. pero es riesgoso. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y claro, porque como estás permanentemente inundando el campo, si en 2 o 3 seguidas, como pasó con Lijo García Mansilla y todo eso, te empieza a ir mal, claro, vos es como te vas al casino y jugás. Sí, una seguidilla de derrotas, digamos. Inunda Claro. el campo y te inunda el campo. En algún momento Claro. corres el riesgo. Te tapa el agua. Claro, Para si seguir la tu metáfora. máquina de generar temas no funciona o sufrís algún nivel de desconexión con eso, corres peligro. Ujú. Corres peligro. Entonces, ese esquema es un esquema que lleva consigo ondulaciones. Claro. Básicamente porque en algunas te va yendo un poco mejor y en el balance la vas llevando. Hasta ahora le ha ido razonablemente bien con sí, esto. Y sí. Pero ¿Llega como- octubre? Sin duda. El tema es cómo. Sí, no, ya llega. Sí, por eso. ¿Cómo llega? Si llega la imagen en esos niveles, ¿no? No, mira, si hay una cosa que yo trato de evitar es ser tirapostas. Sí, claro, Entonces, sí. a ver, va a depender de lo que haga, Sí. ¿no? Y lo que sucede a veces es que tenés procesos de movimientos en la opinión pública que funcionan por acumulación. Mm. Entonces, hay momentos en que la opinión pública se puede hartar de un modo de comunicar, de un modo de hacer política pública, y que es difícil de pronosticar. ¿Cuándo ocurre? Claro, es bien Claro. difícil de pronosticar, porque tiene que ver a veces con sucesos menores, el aleteo de una mariposa Sí, claro. que genera efectos en otros Sí. lugares. Entonces, es difícil saberlo. Hay algunos elementos. Primero, hay que ver cuánto tiempo le da el tema del cepo. Sí. Bien, eso es, ¿Qué oxígeno político le da? por supuesto, Sí. porque eso es un cumplimiento de una promesa de campaña. Sí. Lo es. Sí. Digamos, después Y puede la decir- gente lo avala. Claro. A pesar de que no pueda comprar dólar igual, pero igual lo avala. Claro, Claro. sí. Básicamente aparece como una de las cuestiones de gobiernos anteriores que eran mal vistas. Sí. Y que este gobierno está resolviendo en mayor o menor medida. Sí. Esa lectura le fideliza al grupo más pro Milei, digamos, pero también este grupo del medio que está como evaluando, dice, Le che, cae bueno, bien. esta la cumplió. Claro. Entonces, eso tiene una duración probablemente limitada Sí. y requerirá de algunos otros procesos. Ahora hay que decir lo siguiente, por ejemplo, el gobierno de Menem no son comparables, unos con una estructura política muy sólida, como el peronismo detrás, sin eso, bancó una recesión fuerte hablando de estabilidad económica. Sí. Digo, la estabilización en un país como la Argentina, tan muy enormemente atípico,
Sí. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Digo, yo tengo mi vida partida entre Perú y Argentina. En Perú, cuando yo fui por primera vez en el año 2000, el dólar valía 2 soles y medio. En Argentina era 1 a 1. Sí. Hoy vale 3 soles 75. Han pasado 25 años. 50% de evaluación en 25 años. Han pasado 25 años. Claro. 3 soles 75 el precio del hoy. Acá Bueno, se evaluó mil veces. Exactamente. Esto es atípico. Lo raro es esto, no eso. Claro. Lo raro es esto. ¿Vos cómo haces Bueno, para, pero- acomodar la cabeza para los dos países? ¿Cómo? Para acomodar tu cabeza a los dos países. Allá hablo de tú. Es buena esa, ¿no? Claro. Y sabes que sí, ¿eh? Sí. Es como ¿Sí? un chip. Es una cosa ¿Pero de te loco. sale? ¿O te olvidás por ahí? Sí, Me vos- llaman por teléfono de Sí. Perú en este momento y contesto Y como te- tú sabes. No te lo puedo creer. Eso se llama falta de personalidad lingüística. Muy bueno, pero es muy bueno, ¿no? De verdad es una cosa muy loca. Sí. Pero bueno, nada, uno se acomoda a esos, Sí, sí, a sí. esos espacios. Pero sí además te permite percibir la normalidad Sí. de aquello que aquí es normal. No es un ejemplo de estabilidad política, digamos, Peruta, ¿no? Bueno, a ver, Sí. te doy un ejemplo. Es ejemplo de No. estabilidad económica, pero política únicamente, no. únicamente. Se ha Imagínate que cargado los- como 15 presidentes. Claro, ¿no? los dos lugares donde más he trabajado yo en los últimos años, Perú y Sí. Ecuador. Claro. Imagínate. Digo, pucha, sería lindo ser economista ya. Claro, tal cual. Bueno, te cagás de hambre si sos economista. Sí, te aburrís. Te aburrís. Maxi, te lo pregunto como analista social, más que. Pero bueno, como sociólogo. ¿Pensás que el estilo Milei tiende al hartazgo del estilo? No las medidas, sino la irreverencia, el border, el tipo que tiene licencia para insultar, digamos, sin que pase nada, que tiene licencia para decir que los periodistas son todos unos ensobrados miserables y que el diputado, cosas que a otro político cualquiera sea, no se le perdonarían. Y a Milei parece que esas balas no le entran. ¿Tiene fecha de vencimiento? ¿Se erosiona ese capital? Porque es un capital claramente, porque le permite a él jugar a la insolencia a lo extra político, digamos, a la casta. Ese discurso, ¿vos ves que se desgasta o que está firme? A Trump le duró, a Giorgia Sí. Meloni le duró, Sí. a Orban le dura. Depende un poco de la demanda social, si se modifica la demanda social. Porque si vos ves Sí. al Trump de hoy, es aún más insolente que el Trump de hace algunos años Sí. atrás. Pero no lo está haciendo bien. ¿En qué? En valoración pero Pero- no le está pero es haciendo por bien. el estilo, Claro, no, o es- claro, o exactamente. por la porque- guerra el comercial. por el quilombo que está armando, claro, claro. Entonces, lo Claro. que está pasando, Claro. no necesariamente. ¿Qué es lo que sucede? Milei es fruto de un proceso social de hartazgo con cierto modo de hacer política. Sí, ¿Bien? Ese hartazgo no es cortito. sí, la política tradicional. La política tradicional. Entonces, ese es un hartazgo que se fue como acumulando de manera Ujú. progresiva y él logró, en ese momento, expresar esa molestia. Entonces, cuando habla de ensobrados, está diciendo lo que yo pienso. Claro. Entonces, en tanto y en cuanto yo piense que él no lo es y que los demás lo son, me está representando. Ujú. El problema que hay en la Argentina y en toda la región, pero particularmente en la Argentina, es que hay ciertos sectores sociales que se han olvidado que la política es un juego, en democracia, un juego de representación. Esto es que hay gente. Entonces la política le ha estado hablando a la política durante muchísimo tiempo, le sigue hablando a la política durante muchísimo tiempo. Si vos haces un extracto de la agenda política de Argentina o de San Juan, son políticos hablándole a políticos en el 80% de los casos. Ujú. Un segmento importante de la ciudadanía se hartó de eso. Se hartó de este juego de figuraciones donde esta figuración superior de representantes no se relaciona de manera directa con los Sí. representados. Sí. Milei, como todo líder populista, digamos, busca la desintermediación de esta comunicación. Sí, Bien. le habla a la gente y derecho. Es más, Y mal no le va. y los que dicen que son la casta son aquellos intermediarios en esta comunicación, medios de Mm. comunicación, todos aquellos, los Dirigentes representantes, políticos, dirigentes políticos, diputados, tal cual. claro. En eso sintoniza con esta sensación ciudadana de que durante mucho tiempo no hubo comunicación representantes-representados. No es tan complicado ese asunto, funciona, y por eso decís, bueno, un populista de derecha, porque ¿cuál es la definición de populismo que das? Digo, y no lo digo en términos peyorativos. Luego estoy tratando de describir cómo funciona el populismo.
¿no? El populismo intenta eliminar las capas de intermediación entre representantes y representados. Eso intenta hacer Milei. Digamos, y eso le ha estado funcionando desde su posición ideológica, claramente un populista de derecha, le ha estado funcionando. ¿Hasta cuándo le funcionará? Bueno, puede funcionarle hasta tanto tenga algunos resultados económicos que también lo avalen, hasta que no surja alguna otra opción donde digan, che, este del otro lado es potable. Hoy no la hay. Claro. Hoy si vos empezás... Que eso no pasa. Tal cual. Entonces, si no es Milei, ¿qué? Es Sí. lo que generó esta molestia. Sí. Entonces, ahí hay todo un proceso de reconstrucción de otras fuerzas políticas que hay que ver si se da o no se da, porque el extremo de eso es lo que pasa en Perú, es la desintegración de los partidos políticos como ente de representación, digamos. Entonces, esos son los peligros. En Perú, en Ecuador, si empezás a mirar la región, lo tenés Sí, sí. en muchos lugares, el debilitamiento del sistema de partido como un sistema de representación y el aumento de la inestabilidad política. Porque, Claro. ¿qué pasa? Si vos me insultás, si yo te insulto, y no tenemos dos que nos sostengan, nos vamos a cagar a piña. Claro, hay bife. Hay bife seguro. Gráfico. Entonces, en ese contexto, lo que contiene son estas estructuras partidarias que si empiezan a erosionarse como lo están haciendo, y si esto se lleva a un extremo, empezás a tener un sistema de representación mucho más débil. Digo, trabajo en uno de ellos. Ujú. Sé lo costoso que es. Claro. Digo, hay una cosa mucho más jodida que tener partidos políticos, que es no tenerlos. Eso sí es muy complicado. O Claro. tener 43. En Perú se pueden Claro. presentar 43 a las elecciones del año que viene. Hay 43 partidos avalados para presentarse. Claro. Digo, no juntás candidatos Sí, tal cual. para Tal eso. ¿Y cómo lo ves al peronismo y al PRO en el medio de esta vorágine en la que habrás que hay riesgo de una desintegración, como se ven en otros países de Latinoamérica? Claro, son dos casos distintos, Sí. ¿no? El caso del peronismo, un partido muy desgastado en términos de lo que ha sucedido en la última gestión, enormemente desgastado, y con un partido vertical que hoy está discutiendo justamente esa verticalidad. Entonces, bien interesante este proceso que se está dando, donde aparece, digo, Kicillof era Cristina, bueno, ahora no lo es, comienzan Claro. a aparecer nuevas opciones, y por otro lado el PRO, que tiene un problema mucho más grave. A ver, vos no lo querés a Milei, ¿a quién apoyas? ¿Está Claro. el PRO dentro de ese espacio? Claro. El problema con el PRO es que ha perdido su perfil de representación. Sí, sí. O sea, digo, hablando de Que le esto, están comiendo en el mismo comedero, digamos, ¿no? Que Milei le come. Están los pescando que en el se mismo sí. cardumen. tal cual, los que se sentían representados por el PRO, ahora se sienten mejor Claro. representados por otra opción Claro, bueno, política. pero tiene por ahí el estímulo de que si no le va bien a Milei, la gente vuelva al PRO. No vuelva al peronismo, sino que vuelva No sé. a... ¿No? Es una linda hipótesis. ¿No ocurría? ¿No lo ves? Pero- y mira, Vamos a decir, o gente desilusionada por Milei. ¿Iría al peronismo o iría, bueno, está bien, Mauricio, perdóname? a ver, yo veo difícil esa opción hoy, Ujú. porque además medio Mauricio lo tenía dentro del gobierno de Milei. Claro, exacto. Entonces, Sí, sí. Si a Milei le va mal, ¿cuánto se salva el PRO? Es complejo el posicionamiento del PRO porque ha perdido la base de sustentación electoral. Sí, 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 sí. No pasa con Y el ha perdido. peronismo, pero uno no vota necesariamente por afiliación, sino por odio también. Ujú. Entonces vos tenés una corriente antiperonista que resiste al peronismo de manera activa, que son bases en búsqueda de representación. Hoy antes la encontraron en el PRO. Sí. Radicalismo, PRO, digo, no podemos Sí, ir sí, lejos sí, de los sí, sí, conservadores sí, en sí, adelante, sí. siempre ha habido una opción para ese grupo. Hoy es Milei. ¿Es factible que vuelva a ser el PRO? Y podemos armar un castillo de arena con eso. Claro, claro. Lo veo complicado en el actual contexto, sobre todo porque hay un crossover entre la poquísima estructura que tenía Milei y la estructura que después se termina yendo del PRO. Bueno, hoy el primer choque de trenes lo vamos a tener en Capital Federal, ¿no? Entre pro y más allá del peronismo, el kirchnerismo. Lo tuvimos en Santa Todo. Fe también, ¿no? Lo tuvimos Con en otras Santa Fe. características particulares, porque ahí jugaba un localismo Sí. importante por lo que se elegía, Ujú. pero sí, vamos a tener ahí una fragmentación también importante Sí. en Ciudad de Buenos Aires, pero va a tener ¿Se juega dimensión la vida nacional. el pro en Capital ahora? Y es un bajón que te ocupe La la casa, subsistencia. ¿viste? La subsistencia, se juega la subsistencia. Es un bajón. ¿Y si pierde Milei, qué pasa? Si pierde a Dorni, vamos a decir que es una figura A ver, importante. nadie espera que gane Adorni. Ujú. Si gana Adorni, epa, se comieron al PRO. Sí. Si pierde Adorni, y tenés cosas para explicar. Era de esperar. Pero además hay Es una lo cosa. lógico que Sí, pase. Además, esta es una elección de medio término. Sí. Marca la línea de largada para las elecciones Sí. generales, pero no son las elecciones generales. Sí. Si no, pregúntenle a Alberto y pregúntenle a Macri. Sí, tal Con lo cual. cual, nosotros podemos jugar a Sí, hacer una sí. lectura de lo que pase de esta elección. Sí, sí. Ahora, después De acá faltan dentro de 2 2 años. años. Claro. Acá.
Sí, sí. en Argentina, en ¿Quién- mucho tiempo. ¿Quién tiene más para perder, Axel o Cristina? Buena pregunta para la que no tengo respuesta. Mira, a ver, Sí. Cristina está hecha. Sí, sí. Digo, ha sido presidenta 2 veces, Vicepresidenta, vicepresidenta, digamos, tiene senadora. una senadora, ahora, Axel, si no juega ahora, ¿qué? ¿Qué te pasa cuando no sos el elegido? Bueno, puede esperar hasta... jugar ahora es un riesgo alto, ¿no? Jugar ahora, él jugar. Sí. Puede pero decir, yo no jugar- juego, jueguen ustedes, yo juego después y estoy vivo. Sí, él eligió jugar. Claro. De hecho, hace un tiempo atrás, justamente en la Asociación Argentina de Consultores Políticos, lo tuvimos a Carly Bianco. Sí, ajá. Estuvimos en Que un su- debate hermoso. Estaba Serenellini, que en ese momento era el Ajá. secretario de Comunicación. Estaba Carly Bianco, estaba Florencio Randazzo en el panel. Divino panel, entretenidísimo. Mirá. Digo, pues tenías el pasado, Claro. tenías una cosa muy interesante. Y ya ahí Carly marcaba alguna distancia que a mí me llamó mucho la atención con el Con kirchnerismo. Cristina. Estoy hablando del año pasado, Sí, ¿no? De mediados del año pasado, hace justo un año. sí. Y marcaba algunas diferencias que uno decía, pucha, a ver qué está pasando acá. Mm. Es una estructura muy grande a la cual Cristina también puede poner en riesgo. Entonces vos decís, bueno, a ver, me guardo. ¿Qué es guardarse en un monstruo como provincia de Buenos Aires? Bueno, también está el temor de ser el próximo Alberto, que me imagino que es el fantasma que le Tal cual. se le pasa por la cabeza a Axel y no quiere. Sí, Entonces trata de tenés un evitar. juego ahí muy interesante entre Cristina, Axel y otros actores secundarios que vos decís, por ejemplo, el cordobesismo. Sí. Que es y no es peronismo, Sí. porque no es partido justicialista, Sí. pero en es. parte sí. Entonces tenés la ancha avenida peronista, Sí. digamos, tiene diferentes vertientes. Algunas más expectantes, digo, el cordobesismo suele cerrarse sobre Córdoba. Ojo a ver qué pasa en estas elecciones de medio término en Córdoba. Ajá. Pero ¿Qué puede pasar? Perdón, un pequeño... podría perder. Podría perder. Sí, Claro, con Milei. sí. Claro. El Con candidato Milei, Con claro. juez. Con juez, claro. Digamos que además es un precandidato a gobernador. Claro, o sea, claro. es interesante la elección de medio término en Córdoba. Pero nuevamente, juez se ha cansado de que le vaya bien en legislativa En y de medio perder, y después perder la Para general. gobernador. y de perder generales. Sí. Pero todo eso es el juego del panperonismo Sí. que está en un proceso de reconfiguración, porque una cosa es el peronismo con poder y otra cosa es el peronismo fuera del poder, ¿no? Y lo que está pasando ahora es este proceso en el cual tenés una lideresa se dice en Perú, pues estaba a punto de decir lideresa. una líder con muchísimo sabes. recorrido, con mucho peso, pero en un proceso de declinación Claro. potencial política hasta por una cuestión generacional, Claro, pero no tenés a alguien que le puedas poner enfrente que esté en condiciones hoy de disputar. claro. Axel se anima. Sí, hay Como que ver. es buena pregunta. ¿Será Sí. pronto? Sí, Y a bueno, lo mejor no. habrá que Tomando saber. un poco lo que vos decías, te pregunto en San Juan, ¿sentís que el peronismo se ha dado cuenta que está fuera del poder? No. Next. Próxima pregunta. Next. Agarro yo next. En una vamos a imaginar que hay una interna abierta o cerrada, que creo que la respuesta es distinta, pero vamos por la opción de abierta y también por la opción de cerrada. Y si tuviésemos una elección interna entre Gioja y Uñac, ¿quién gana? Primero que es imposible, digamos, que eso se dé. Pero sí te puedo decir dos cosas. Gioja ha mantenido su caudal político durante muchos años fuera del poder. Uñac ha sufrido un deterioro muy grande de su imagen pública. Es que ha sido el dirigente en San Juan que más ha deteriorado su imagen pública en poco tiempo. Es decir, que la respuesta es Gioja. ¿Es abierto o cerrado? Abierta. En abierta, hoy 1 contra 1, yo... Nuevamente, es un castillo de Sí, arena, un what if, sí, pero sí. me da la sensación de que se mantiene más sólido, porque después también en las internas abiertas cómo va a jugar la estructura Sí. y todo esto. En términos de imagen pública, para Sí. decirlo en otros, Sí, sí. en otros términos, hoy Gioja está por arriba de Uñac. Sí. En Ajá. términos de imagen positiva y Uñac por arriba de Gioja en términos de imagen negativa. Digamos. Si Ese la es un poco interna el- fuera, que es más terrenal y más posible, fuese Gioja Andino. Andino es Uñac. Se ha ido convirtiendo cada vez Ay, más que en no vaya a Uñac. escuchar Andino, porque si llega a escuchar eso... No. Pero Él Andino no, él recoge el guante. Pero no. Sí, Claro, él lo dice. Sí. Andino ¿Lo dice? es el uñaquismo, digamos. La Es gente lo básicamente- identifica como... Claro, a ver, hay todo un castillo de arena respecto de lo que hubiese sucedido si el candidato era. Nosotros hemos hablado Sí, fuera del aire sí. en la previa. Sí, ¿Se acuerdan? mucho. Sí. Bueno, Claro. ¿qué pasó? Perdió. Bueno, ¿me explico? Sí. ¿Qué hubiese pasado si... A ver, lo que pierde es una opción política. Ujú.
un candidato puede dar 3 puntos más, 3 puntos menos. Sí. Después hemos hecho conferencias respecto. Hay que mirar los resultados electorales. En esto no hay que inventar Sí, nada. claro, en esto tenemos el beneficio de que ocurrió. En las legislativas y en las ejecutivas. Sí. Y si uno mira el nivel de continuidad, ve que no había muchas diferencias entre lo que obtuvo un hermano Uñac y el otro hermano Uñac. ¿Qué hubiese pasado con Andino? ¿Hubiese tenido 2 o 3 puntos más? Puede ser. Sí. No creo que Perdía mucho igual. más. Yo, en ese momento, Sí. lo planteamos en la previa. Sí, digamos. sí, sí, Hoy sí. podemos facturar Sí, eso sí. de la previa. ¿Y Sergio Eso hubiera es. perdido igual o un poquito mejor, pero hubiera perdido también con Gioja? Si hubiese sido una interna. No lo voy a decir yo. Vos. Sí. Vos decís. ¿Qué decía yo en la previa? Que sí. Bueno, sí. Lo decía antes. Claro, ¿Por qué sí, habría sí. de cambiar de opinión Sí, ahora? Sí, no, pero con tu autorización, ¿no? No, sí, por eso te lo tiro. De todas maneras, ojo. Digo, Sí. estas cosas son siempre proyecciones respecto a lo que sucede. No es Sí. que nadie tenga la bola de cristal. Sí, Después sí. una vez te sale, otra vez no. Digamos, Por esto no supuesto. es. Digamos, Por pero supuesto. la lectura de lo que estaba sucediendo con un proceso político declinante Ujú. era que lo más probable es que esa declinación terminara en una derrota, con un actor o con otro. Lo mismo. Digo, esa era la lectura de ese momento. Era un proyecto político que Sí. venía en proceso de declinación. Y ahora con Cristian Andino vos sentís que él recoge las mismas aceptaciones y rechazos que Uñac. Más o menos, aproximadamente, 2 más 2 menos. A ver, no está tan instalado como Uñac, no tiene la imagen negativa de Uñac, representa el proyecto de Uñac. Claro. Una de cal y una de arena en esto. Entonces va a depender un poco de cuál sea el planteo de la campaña. A ver, porque si estamos hablando de la campaña de octubre, Sí, digamos, sí. si estamos hablando de esa campaña de octubre, después tenés ¿qué pasa? Son las imágenes, pero son las decisiones. ¿Qué pasa si yo tengo que elegir? Una cosa, si yo tengo que elegir entre ustedes dos, y otra cosa es, con todo el respeto que te tengo, entre ustedes dos. No. Digo, el Sí, menú, o entre ustedes tres. Sí, claro. ¿Me explico? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Porque finalmente después vos elegís entre el menú. ¿Es pollo pasta o tenés un menú amplio? Claro, no, porque ahora sí, un poco, es decir, hay como 2 líneas y un poco la idea entre ellos es, bueno, consenso, pero consenso conmigo arriba. Entonces, bueno, alguien va a tener que desempatar. Pero nuevamente, volviendo a la pregunta de Nati, y voy a retomar, porque Sí. no voy a ser tan mezquino Sí. con la respuesta, es político. Pero se entendió bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, no, así No, fue. pero es que siguen siendo políticos hablándole a políticos. Sí. ¿Me explico? Cuando hago la descripción respecto Sí. de qué sucede cuando la política se mira el ombligo, es Ujú. eso. Es lo que está hoy sucediendo. Es más, de hecho, parte de este diálogo tiene que ver con qué pasaría si se presenta. Estamos pensando en la oferta política, no en la Sí. demanda. ¿Me No ve explico? ningún- En qué pasa si va y si este mide 3 puntos más que el otro. Sí. Y esto finalmente, si uno se pone a pensar en cuál es el proceso social subyacente de esta historia, primero que es probable que tengamos 3 actores políticos, no 2. Claro. Sí. ¿Bien? Ahora vamos a ir a eso. Claro, hay en este que va a ser pollo, pasta o... O fiambre, sándwich de salame. Descríbalo. O el postre. Siempre me directamente. pregunté cómo en los aviones no te ofrecen sándwich de salame, porque pollo pasta, ¿no tenés Mm. sándwich de salame? Bueno, Nati. Y tenés distintos proyectos. Claro. Y cada uno va a representar un macro proyecto y probablemente donde haya internas, Ujú, o internas solapadas o definidas electoralmente, un microproyecto. claro. Bien, y en ese esquema es donde los sanjuaninos van a tener la opción desde la demanda política de ver cuál de estas opciones lo representan más para cargos legislativos, que no es un detalle menor. Antes de cerrar el tema del peronismo, te pregunto cómo ves esta cercanía, todavía no me animaría yo a decirle alianza, entre Munizaga y Gramajo. Only chimbas y only. Rauso. ¿Cómo es? Only Rauso que puso Nati ahí. A ver, no sé. Digo, ¿cuánto hay de esto, de un verdadero surgimiento de una línea interna con cierta coherencia programática y todo esto? ¿Y cuánto hay de juego político? La verdad que no lo sé. Digo, conozco a los actores, conozco a todos estos actores y no sé. ¿Ves que le tienen miedo a la dirigencia establecida, a Uñac y Gioja, como ver, para no romper? El justicialismo tiene que resolver internamente el relato de por qué perdió. Bien. ¿Me explico? Sí. Y en ese relato de por qué perdió implica alguna cuestión respecto de la demanda política, por qué no fueron capaces de Sí, representar esa... Después, detrás de eso, en partidos verticales, ¿quiénes son los responsables de esa derrota? Saldada esa cuestión, es, bueno, ¿y de acá para adelante qué? Claro. Ninguna de esas cosas yo veo que estén todavía
En términos... Claro, en análisis. Están en disputa todavía las explicaciones del porqué de todo esto. Entonces, en ese contexto hay actores que se van acercando unos a otros en virtud del posicionamiento con el cual quedan. ¿Qué te diré? Por un lado, Gioja como el iniciador del proyecto, o es Uñac como el continuador que rompe, o son estas dos figuras que ahora tienen poder territorial. ¿No lo ves a ninguno como hoy establecido como una figura, digamos, como para entrar a terciar? Por sí solos no, me parece que hay todo un proceso de reconfiguración que está en ciernes y que no termina de darse. Ojo, podría derivar en que el primer actor vuelva a ser el líder, en que sea el segundo, digamos, no estoy diciendo que esto se vaya a tener que ver con una nueva generación política, pero no está saldada esa discusión. Da la sensación de que todavía no terminan de entender lo que pasó. Claro. Pero además es lógico. ¿Qué pasa cuando vos mandás 20 años? Digo, lo normal es eso. Entonces pasa otra cosa y vos decís... Digo, ¿qué pasó? Claro, ¿qué pasó? Si esto era así, fue así durante 20 años. Vos tenés generaciones que nacieron a la política en el poder. Entonces de repente se encuentran con esto. El shock es fuerte. Le pasó bloquismo, ¿no? Le pasó el bloqueo. Le pasó bloquismo. Tanto un partido de poder, un partido muy importante, de ejercicio de poder, y cuando cayó en desgracia para que valga, ¿no? Tal cual. Puede pasar otra cosa. Claro, el peronismo tiene otras características, Claro, además de ser claro. un movimiento nacional, Claro. que le dan otro nivel de solidez, pero hay una discusión, hay un debate interno que no se ha saldado, que sí está al menos bastante más claro para quienes tienen el poder, que el orreísmo, digamos, en sus diferentes vertientes, pero orreísmo al fin, y la Libertad Avanza, que también uno tiene algún nivel de claridad. Te falta saber quiénes pueden ser los candidatos, pero Claro. más o menos sabes para dónde van. Nos quedó en el tintero, Rego, y preguntarte más o menos qué te está dando, qué nivel de aprobación y desaprobación te está dando, con y sin regular, digamos. Sí. Orrego, como está pasando con varios gobernadores en la Argentina, Orrego está sensiblemente por encima de la imagen de Milei. Y está pasando con varios gobernadores que están por encima de la imagen de Milei. Bien. La oferta electoral de dirigencia nacional está bastante peor que las dirigencias provinciales. Bien, eso es en la mayoría de las provincias, algunas excepciones, La Rioja, hay algunas que son ¿Por son cuánto excepciones. más o menos da Orrego arriba? Y está arriba de los 60 puntos cómodo. Sí. Y 70 y algo si sacás el regular. Con lo cual tenés un nivel de aprobación alto, lo que es llamativo, y sucede en varias provincias, porque tiene atributos de gestión completamente distintos de los de Milei. Claro. Entonces vos tenés una superposición de imagen, pero no le están demandando lo mismo a uno que al otro. Claro. Bien, que yo creo que es interesante, porque después, por eso te decía que la elección es quién me representa mejor a cargos legislativos. ¿Qué le valora ¿Quién la me gente representa Orrego? mejor como presidente? ¿Quién me representa mejor como gobernador y como intendente? Y a veces esas tres cosas no coinciden en términos de atributos y modos de hacer política. ¿Qué le valora a la gente Orrego? Justamente lo que no tiene Milei, moderación. Ajá. Digo, Y a Milei no se lo exige. No, es más, de hecho demanda otra Mirá, cosa. mirá, Por eso te digo que es Milei, interesante el análisis, Ajá. porque, a ver, los ciudadanos, digamos, somos diversos en cuanto a nuestras demandas. A ver, yo quiero que un intendente esté cerquita de mi casa, si me pasa algo. Ahora, si yo tengo al gobernador encima de mi casa, ¿qué está haciendo? ¿Me explico? O sea, yo estoy demandando, por dar un ejemplo muy puntual, digamos, estoy demandando cosas distintas de diferentes cargos. Lo mismo sucede entre, uno puede tener el preconcepto de que uno debiera demandar lo mismo, entonces, ¿por qué? De hecho, están saliendo por todos lados figuras políticas tratando de emular el estilo de Milei. Le funciona a Milei para cargos nacionales hoy. Claro. Bien, lo cual no implica. Entonces, en ese caso, digamos, en el porqué, cuando preguntas el porqué, es moderación, básicamente, y la resolución de un estilo completamente distinto del mandatario anterior, digamos que también era algo que el sanjuanino mostró en las urnas que buscaba, y la resolución de algunas temáticas puntuales. Caso, en el último tiempo, el boleto escolar. Claro. Que funciona como la salida del cepo, son completamente distintas. Claro. Pero esto me lo dijiste en campaña Y lo estás cumpliendo. y se hace. Claro. Digo, Y es un poco... o lo que como se- la pavimentación de una calle para un intendente. Claro. Son- Y esa contracara de la moneda por ahí le sirve para atenuar algunas cosas. Como a mí se me ocurre el tema de la obra pública, ¿no? Que, bueno, evidentemente que hace falta obra pública y en la gestión de Orrego está tratando de reemplazar la mega obra pública por obra puntual, chiquita, que a la gente le cae muy bien, ¿no? Y por ahí tiene un impacto hasta mayor, de que vos le preguntás, che, ¿qué crees? ¿Un dique o la
la placita del ciclista. No, la placita del ciclista está buena. Es decir, porque Voy con los chicos. Y sí, claro, tal cual, ¿no? Sí. Y además por conformar la otra cara de la moneda del exceso de obra pública al pedo de, por decirlo de algún modo, ¿no? Para que se entienda. Sí, hay un De otra ícono, vez, hay un ícono che, de eso pero que es el tenemos velódromo. estadios al pedo, Hay un ícono que es el velódromo, que funciona como una Claro, especie de velódromo. ícono de aquella obra El que no autódromo, era... el Villicú. Pero menos. Sí, el que menos. funciona quizás por su visibilidad, por su... El velódromo, claro. Es Es el impactante. velódromo. además, Bueno, es que la desde estructura. que lo inauguraron no lo usaron para nada más que no sea, qué sé yo, la fiesta del sol fue. Hubo un campeonato argentino de ciclismo en pista, creo. Sí, sí, Claro. sí, demasiado caro. El chiste, la fiesta electrónica fue afuera. La fiesta electrónica Avisen la no abrieron próxima. no abrieron ni la puerta, Afuera, fue afuera, claro. porque está lindo afuera, viste que se ve la... Está iluminado todas las Claro, noches. eso que nunca fue demanda, Sí. digamos, generó bastante más ruido Sí. en esa última etapa por la propia visibilidad. Sí. El autódromo es más chatito. También Sí. calculo que por el momento, porque el Teatro del Bicentenario no se lo facturaron de la misma manera a Bueno, José porque no Gioja. faltaban otras cosas más elementales, Por ¿no? eso, porque Claro, eran por momentos eso te digo que distintos. las demandas ciudadanas se van modificando. ¿Cuál de es aquello- el ranking actual de las demandas de los sanjuaninos, más o menos? Bueno, seguridad sigue siendo una demanda importante, digamos, todo lo que tiene que ver con trabajo, crecimiento, y por eso, por ejemplo, lo de José María también tuvo impacto en opinión Ujú. pública. Ujú. Digamos, sí, che, bueno, ya ex José María, hoy Vicuña. Claro. digamos. Claro. Pero tuvo impacto básicamente porque se ha generado en la provincia de San Juan una expectativa muy grande respecto de la minería durante varias décadas, con pocos anuncios que se hayan después traducido en puestos de trabajo, en desarrollo, etcétera. Entonces, eso en el corto plazo. Ahora, eso en el mediano plazo Claro. requiere de que ese proceso comience. Porque digo, detrás de eso también hay muchas decepciones previas. Digo, ya comienza. Entonces, de que ese proceso comience, que además es una inversión privada, Ujú. bien, con lo cual evidentemente no está en las manos completamente del Estado provincial, pero sí es un vector que influye en la imagen en virtud de, primero, en San Juan, y perdón, me extiendo un poquito con esto, Sí. en San Juan en el 2003, 7 de cada 10 sanjuaninos decían que esto era una provincia, que la San Juan era una provincia vitivinícola. Sí, Bien, o sea, nos definíamos como vitivinícolas. claro. Hoy ese porcentaje, el 7 de cada 10, Al revés. se define como una provincia minera. Claro. Con lo cual, lo que suceda hoy, como lo que sucedía en la maquila en ese momento, lo que sucede en la minería hoy, es muy relevante porque no es solamente lo que hacemos, es un poquito de quiénes somos. Ujú. Entonces, en ese contexto, la relevancia social de lo que sucede en ese sector es hoy mucho más alta que en otro momento, y esos son algunos de los vectores que inciden en la imagen en este caso, del gobierno provincial, pero sobre todo el estado de ánimo. Vos sabés que de eso la lo sociedad. veíamos mismos en la agenda informativa, ¿no? Porque nosotros, hacer periodismo hace 10, 15 años, periodismo empresario o económico, era casi el 100% dedicado al tema del precio de la uva, al precio del tacho, cuánto vale el tacho. Hoy mañana viene el presidente del INB y le vienen con una lista así de reclamos por el precio del vino, que no hay precio del vino. Viene mañana justamente y los productos están recalientes, lo están esperando. Pero ha pasado como por abajo el alambrado el tema ese, porque lo No que es de antes agenda, hubiera, claro, digamos. lo que antes hubiera sido tema etapa, tema importante, ahora ha dejado de ser y lo es el tema de, qué sé yo, si el camino de a Vicuña Sí. a José María está o no está. En los últimos 20 años ha habido una modificación en la estructura social, en la estructura económica, en la estructura cultural de los sanjuaninos, Ujú. que se ha dado en algunos lugares y no en otros. Claro. En Chubut no, por ejemplo. Ah, sí. No. Mira. Chubut sigue teniendo, por ejemplo, una resistencia hacia la actividad minera. Claro, Mendoza, claro. sin Sí, más sí, lejos, sí. que ha ido modificando y que tiene que ver con, son varios motivos, digamos, algunos de ellos de orden económico, respecto de que existen actividades alternativas con suficiente fuerza para disputar. Porque Que son acá- antagónicas, claro. Claro, porque acá no solo se están disputando los recursos económicos, se están disputando los recursos de poder. Claro. Esto es que yo venga y ponga una tapa mañana, me hace mucho más poderoso que yo venga y ponga una página 6. Bueno, ya no hay páginas. un recuadrito Scroll chiquitito, save. ¿no? No hay papel. Ya no hay Claro, papel. un recuadrito chiquitito, digamos. Tal cual. Digo, en Tal términos de poder, implica que tengo menor capacidad de presión, un montón de cosas. Ese Ujú. proceso se dio de manera muy fuerte en San Juan. Y lo que hoy sucede en términos de las expectativas ciudadanas tiene que ver con ese proceso. ¿Te acordás de la página 6 del diario Cuyo? Que la página 6 llevaba el editorial y la reflexión dominical, que bacana. La reflexión dominical la escribiera el arzobispo. Yo debí Pero- leerla más. Eh, Tu editorial las leía. ¿Cómo? Sí. Creo que eran la 3. Era
la 3. Era la 3. No, vos tampoco las leías mucho. Es donde entraba. A veces me escribía mucho. Maxi, te hago la última ya. Tiene que ver con esta cohabitación de un electorado medio en común entre el mileísmo y el orreísmo aquí en San Juan y el gran dilema, ir juntos o separados entre Orrego y Milei. ¿Qué opinión tenés? ¿Si tenés una opinión firme o...? Hay diferentes... Bueno, perdón. A ver, depende de dónde la mires. Sí. ¿Hay superposición electoral? Sí. Potencialmente van a tener que elegir en una elección legislativa o en una elección ejecutiva más adelante. El punto es que en muchas ocasiones esto 1 más 1 no es 2. Claro. Digo, vos tenés orreístas antimileístas y un segmento de mileístas antiorreístas. Sí, sí. Claro. Entonces vos sumás esto y decís, pues esto me da un montón. Y cuando va la caja no era tan... Claro. Cuando querés acordarte, creció el enano de jardín. Sí. Ahí tenés un monstruo. Sí. Entonces, en ese sentido me parece que tienen identidades diferentes, tienen estilos diferentes, tienen modos de hacer política distintos. Imagínate el boleto escolar gratuito en el gobierno de Milei. Impensable. No, tanta imaginación no me da. Impensable. Es impensable porque son matrices políticas distintas. Sí. Entonces, tienen algunos puntos de encuentro en términos electorales. Yo creo que una sumatoria de eso, el 1 más 1 no sería 2 de ninguna manera, básicamente porque hay diferencias sustanciales sí sería en estilo y en fondo. Pero sí sería una oferta lo suficientemente importante como para ganar sin despeinarse. Tenés otro elemento, que es quién sería el candidato. Acuérdate que finalmente, y un último, que es el sistema electoral. Que al haber cambiado la herramienta de voto, que es la de pasar a boleta única, estamos hablando de otra cosa. Ya no hay reparto de boletas. Yo me encuentro, y no sé si voy a estar en la casilla 1 o en la 18. ¿Qué tema? Digo, yo vengo a trabajar mucho en esos sistemas. Son sistemas muy complejos. ¿Vos pensás que va a tener repercusión respecto a...? Recontra. Sí, ¿no? Recontra. Además va a fallar. ¡Ay, qué alegría! Pero a alguien le va a venir bien que falle. Guarden este pedacito. Guarden este pedacito que va a fallar. Pero les digo por qué. Porque todos los sistemas electorales en su primera implementación son poco entendidos por el electorado que está acostumbrado a hacer las cosas de una determinada manera. En Brasil, un sistema electoral, yo estuve observador electoral varias veces en Brasil, el sistema electoral tardó 10 años en ser incorporado. Sí. Y es un sistema electoral que si vos lo pones mañana en la Argentina, es un desastre, porque imagínate que vos tenés una máquina donde solo pones numeritos y te hace pip y no te da nada, con lo cual vos te fuiste y no te llevaste ni un papelito. Claro. Bien, imagínense eso. Bueno, en Brasil, un país complejo, diverso, mucho más diverso que la Argentina, y más complejo y más grande, funciona. Tardaron 3 elecciones. Claro. Esto es, lo que le pasó a Patricia Bullrich con el voto electrónico, va a pasar, ¿cómo es esto? ¿Cómo hago? Y reconfigura toda la campaña electoral. Repartir boletas ya no es útil. No, claro. Bien, con lo cual, toda la liturgia de la campaña electoral en la Argentina... Las caminatas acá. Bueno, por ahí no, pero sin la boleta. El arrastre tal cual lo entendíamos, creo que es lo que va a cambiar. Claro, el arrastre también, pero en este caso no se arrastra menos porque no hay un solo paño, digamos. Claro, en este caso no funciona, pero ¿se acuerdan del arrastre, del empuje, de qué hubiese pasado si iban los candidatos? Digo, hay reformas electorales completas que se han hecho para tratar de torcer la voluntad ciudadana y que votaran cierta cosa. Entonces, reformas electorales completas. Sí, claro. Eso hoy ya no es factible a nivel nacional. Hay que ver qué pasa a nivel provincial. Si la reforma es... Digo, porque eso todavía no pasa acá. Hay presentaciones, hay todo eso, pero no hay una definición. Ahora, pero esta elección se vota porque es nacional. Porque es nacional. Claro. Esta elección se vota con la regla. Y ahí me parece que también se puede sacar bastantes aprendizajes respecto de cómo funciona eso en una provincia como San Juan. Es decir, que entre el costo y beneficio, digamos, de ir juntos, vamos a decir, entre Orrego y Milei, no tenés una visión definitiva, más o menos. No, yo te diría en principio que no les va a sumar 2. Sí. Con lo cual, si la cuenta la están haciendo entre los que apoyan a Juan y los que apoyan a Pedro, no van a ser Juan más Pedro. Exacto. Con lo cual, yo creo que tienen que pensar muy bien si en alguna medida no terminan comprando los pasivos del otro. Favoreciendo al rival, que sería el peronismo. Si yo te digo que la imagen de Milei se divide en tercios, digo, bueno, ¿dónde están esto del medio? ¿Van a jugar de este lado? ¿Van a jugar del otro? Ese tercio que no apoya a Milei, ¿lo apoya sí o no Orrego?
Y después Y eso, alguna cómo se parte traduce sí, en otra términos no, de claro, candidatos. Claro. ¿No ves un riesgo de Orrego de salir a una elección nacional donde se juega Milei sí o no? Y lo que pasa es que después tenés que jugar dentro de 2 años. Sí. Por eso te digo, pensar que este es el partido definitivo para los que se presentan de candidatos, pero se definen 3 cargos. Sí, nada. Digamos, Claro. es todo hermoso, vamos a hablar mucho tiempo de esto, pero se definen 3 cargos. Y están. Todos los demás, a excepción de senadores, se definen en la próxima. Sí. Y ese es el partido. El punto es, si ahora se agrupan y están comprando a 2 años de crédito, después tenés que ver qué pasa. Bueno, pueden juntarse en esta y decir, después nos vemos. Nos vemos. Sí, pero pagás algún costo político. Pagás algún costo Pagás. político. Y sí. Si ya sí. te juntás Después ahora, del ¿qué te vas a juntar? Después del archivo. Y después está como tenés muy que decir- fresco. Te van a correr con esa foto, te van a decir, che, ¿te acordás que vos estabas con nosotros? Y- Entonces, digo, ahí hay una. Digo, estas son definiciones que tienen Sí. que ver más con más cuestiones. Digo, a ver, tenés financiamiento de obra pública. Hay cosas Sí. que quedan afuera del tema Claro. de opinión pública, digamos. Claro, claro. Y que cosas que están- está haciendo bien, digamos, para la gente. Tal cual. Entonces, pero bueno, comprás 2 años. Esa creo que es el dilema, digamos, del oficialismo provincial y del oficialismo en muchas provincias, porque hay que recordar que hay muchos oficialistas que se han quedado sin referencia nacional. Entre ellos Orrego. Por eso, pero Claro. digo, pero no es el único caso. Claro, digo, claro, es claro. un dilema de, Cornejo, Claro. claro. Sí. de esa liga de gobernadores que está medio huérfana Claro. de liderazgos hacia arriba. Entonces, o juego a provincializar Sí. y capaz que gano esta o la pierdo. Pero ¿Y si la pierdes? Y después Pasa tengo nada, años. pasa O sea, nada. no, sí pasa. Pasa, Digamos, no es claro. lo mismo ganar que perder. Sí, Digamos, claro. nunca es lo mismo. Ahora, esto es un partidito de comienzo de temporada. La final se juega, se juega allá. Después tenés tiempo de jugar otro partido, de acomodar. Entonces, el mundo no se termina en esta elección. Ujú. No es irrelevante lo que aquí pase, pero el tema es si mantenés purismo o haces un crossover con otro Interesante. espacio y ves que te sale. Interesante. ¿Tampoco ves como que esta elección sea definitiva para dentro de 2 años? Decir, che, No, de el que ninguna gana manera. acá tiene el saco ya medio puesto porque... De ninguna manera. No. De ninguna manera. Que es una presunción que anda dando vuelta mucho, ¿viste? Dice, Bueno, no, pero que además yo me- también con eso le subimos el hype. Condimento. Generamos Claro. hype con la Sí, elección. sí, sí, Son no, 3 está cargos. claro. Es una joda entre nosotros, Claro. ¿viste? Entre periodistas, qué sé yo, que bueno. sí, Marca la línea largada, Sí. digamos, salís golpeado, salís lastimado, pero como te digo, el partido real, fuerte, donde Claro. se define lo que viene en los próximos 4 años, Sí, tal no, cual. no es ahora. No es ahora.